Por 2000 años la Iglesia no ha hablado de este tema, la predestinación. Aunque muchos dicen que creen en ella, pero no la explican por los temores que piensan que esto es un medio que se puede convertir en libertinaje. Pero la predestinación es la espina dorsal del cristianismo. Sin predestinación no hay cristianismo. Y más si se llama pastor. Imagínate, la predestinación es casi un 90% de toda la Biblia. Ahí envuelve el carácter de Dios, la soberanía, el decreto, propósito. Imagínate, es como un Dios que dejó a la deriva un mundo que se resolviera sus problemas. Si no, es bien importante. Por lo tanto, invito a que presten mucha atención y si pudieran tomar nota a los versos del Evangelio que vamos a dar. El libre albedrío es una de las palabras más insultantes en cuanto a Dios se refiere. O sea, libre albedrío es casi yo diría un anatema, una maldición. Porque lo que está diciendo es que el hombre tiene libre albedrío para aceptar a Dios. O sea, que el hombre le hace un plan a Dios. Cuando Dios es el que tiene todo bajo control. Dice que en esta tierra no se mueve ni un cabello de tu cabeza, dice que los tiene contados. Ni un pajarito cae al suelo sin que Dios lo sepa. Por lo tanto, el libre albedrío no existe para salvación. Existe es responsabilidad después de ser salvo, después que ya tú conoces las cosas del Señor y Dios se ha revelado a tu vida, existe responsabilidad en cuanto... Por ejemplo, si tú me dices a mí, apóstol, ¿usted prefiere decir Dios le bendiga o bendecido? Pues ahí yo tengo, si pudiéramos decir, un libre albedrío, decir, estamos bendecidos, porque eso es lo que dice el Evangelio. Usted bendiga lo dijo Moisés en el viejo pacto. Por lo tanto, ahí yo puedo escoger el bien. Pero en cuanto a salvación, nadie. No, nadie. A mí me gustaría que le dieras lectura para que nuestros amigos tengan más confianza. Juan, el libro histórico de Juan 15, verso 16. Mira las palabras que le dijo Jesús mismo de la boca de Jesús. Imagínate, no me elegiste, ya, ahí te lo dice todo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Pero entonces, en primer lugar, ¿cómo ellos llegaron a salvación? Busquemos entonces el Evangelio, no la historia. Mira lo que dice el Evangelio en Romanos capítulo 3, en el verso 10 creo que es. Ni uno. Dice, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Entonces, ¿qué libre albedrío tenemos si no hay ni uno? O sea, el primero tuvo que romper la norma de que no hay quien busque a Dios. Por ejemplo, ahora mismo tú buscas las cosas de Dios, yo también, pero si no había ni uno, ¿quién fue el primero? Dios tomó la iniciativa de llamar. Luego a ese que Él se reveló, ese comenzó a buscar a Dios y se lo dijo a otros. Pero no hay ni uno. Esa es la evidencia bíblica, lo que necesitamos, ¿no? Porque aquel puede tener una opinión, la opinión esta, la opinión protestante, la católica, la presbiteriana, pero esas son opiniones de hombre, pero el Evangelio dice que no hay ni uno. Y esa es la máxima autoridad donde yo reposo. No hay ni uno que busque a Dios. Dios tuvo que tomar la iniciativa. Exactamente. Sí, porque la oveja nunca busca al pastor. Es el pastor a quien le toca. Por eso dice que si tuviera 99, voy a buscar hasta hallarla. Hasta hallarla. No es por si la hallo, es hasta hallarla. Exactamente. No, eso no existe. Y hay otros versos. Por ejemplo, fíjate, dice en Hechos 16:48, si pudieras darle lectura. Hechos 16:48, sí. 13:48. Dice que estaban ordenados, ese es el carácter de Dios. Dios ordena para salvación. Libre albedrío, entonces diría, no están ordenados. Depende si nosotros nos ordenamos nuestros pasos. Pero creyeron porque estaban ordenados. Si no, no hubieran creído. Y el verso anterior que te mencioné es Lidia. Dice que Lidia, si le pudiera dar lectura, dice que ella oía la palabra de Dios y mira lo que hizo Dios. Si Dios no lo hace, no podía ella hallarlo. Y si el Señor no abre el corazón de ella, entonces ella no hubiera creído. O sea que la iniciativa siempre es de Dios hacia. La iniciativa es de Dios hacia el hombre, no del hombre hacia Dios. Porque el hombre es indefenso, no puede buscar a Dios. O sea, no hay. Mira, por ejemplo, mira el caso de Jonás. Que a Jonás, pues Dios lo envía a una ciudad.
y él coge para otra, lo envía a Nínive y coge para Tarsis. Y entonces ahí podemos decir, oye, mira, el hombre tiene libre albedrío para, mira qué desobediencia. El problema es que quien lo envió fue Dios. Y cuando Dios te envía algo, tú puedes pensar que tú te desvías de ese propósito, pero finalmente una ballena va, lo coge y lo vomita en las playas de Nínive. Y me gusta mucho el verso que creo que es Jonás 1:14, que dice, ahora comprendo que todo lo que te propone has hecho. Sí. Eso es una mentira, eso del libre albedrío. Ahora, cuando lo mezclemos con el tema predestinación, vas a ver cómo se regula. O sea, la predestinación es el catalítico que explica si hay libre albedrío o no. Sí. Bueno, es por culpa de la llamada iglesia cristiana que no enseña. O sea, el problema de tú obviar una verdad es que una verdad te hace obviar otra y cuando vienes a ver estás en la mentira. Igual que una mentira te lleva a otra mentira. Y si lo sabes y no lo hablas, es una mentira a medias o una verdad a medias. O sea, hay que hablar todo el consejo de Dios. Como dijo Pablo, dice, por 3 años no rehuí declararos todo el consejo de Dios. Porque el consejo de Dios hay que darlo completo. Entonces, si obvias predestinación, te aparece la maldición del libre. Entonces hay que llegar a la predestinación, entonces eso se explica solo, ¿no? Bueno, eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea. No es crea, porque crea te da como el indicio de que es algo futuro, pero no dice así, Martín. Dice, para que todo aquel que en él cree, sí que ya está creyendo, y ya está creyendo porque Dios lo trajo. Siempre fue creyente, exactamente. Él fue una persona escogida. Por eso debemos ir a los versos de... Por ejemplo, mira, Juan 6:44. Si le pudiera dar lectura a Juan antes de entrar al Evangelio. Fíjate lo que dice. Fíjate, por eso es que tenemos la opinión nuestra. Hay que retirarla. Hay que ir a la Biblia, lo que está escrito. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Pero fíjate que entonces en el verso 45, mira la verdad preciosa. Repíteme el verso 45, mira lo que dice. Fíjate, todo aquel que oyó al Padre, ¿dónde? Quiere decir que tú o el que viene al Señor es porque ya aprendió de Él. Ahora, ¿dónde aprendió de Él? Vamos ahora a Efesios capítulo 1. Yo creo que ahí podemos ver en sí la predestinación ya. Vamos a entrar al tema de sí. Mira lo que dice 1, versos 3 y 4. Mira cómo dice. Ahí dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Ahora, naturalmente, lo que Él escogió antes de la fundación del mundo fue tu espíritu. Preexistencia. Me repito, la preexistencia de tu espíritu. Porque Pablo dice que tenemos este tesoro, o sea, tu espíritu es un tesoro. Lo tenemos en vaso de barro. Tenemos este tesoro en vaso de barro. El barro es tu cuerpo físico o el cuerpo de los que me están viendo. El barro fue formado por nuestros padres. ¿Sí? El padre y la madre cuando se conocen en el casamiento pues nos fabrican, ellos crean un cuerpo físico hasta parecido a ellos, pero ellos no pueden crear el espíritu, porque la Biblia dice que Dios es el Padre de los espíritus. Ahora, ese espíritu, por eso es que dice Juan, los que oyeron y aprendieron de Él. Quiere decir que tu espíritu fue creado antes de la fundación del mundo y fuiste escogido por Él para que fuese santo y sin mancha, como estás ahora, santo y sin mancha. No el barro se mancha a diario, pero tu espíritu ya cuando Cristo murió con una sola ofrenda, lo dejó santo y sin mancha, perfecto. Así es que estás tú, así es que estoy yo, así es que están todos los que me están viendo, pero no lo saben. La idea es saberlo. Una vez tú lo sabes, te enriqueces en el hombre interior. Así que tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Y mira el verso 11 de ese mismo capítulo, como dice. Viste que clarito, habiendo sido predestinado. ¿Qué quiere decir predestinado? Que tu destino fue prearreglado. Hay un término en la Biblia que alguien me mencionó, pero ¿por qué Pedro dice presciencia y no predestinación? Porque es que Pedro no conocía el Evangelio. O sea, Cristo en los días de su carne, Él no enseñó el Evangelio. El Evangelio Él se lo enseñó a Pablo. Entonces Pedro, en su buena intención, puso presciencia, pero en presciencia cabe el libre albedrío del hombre.
En la palabra presciencia lo que dice es que Dios sabía, pero quien decide eres tú. Pero en la palabra que es la correcta, predestinación, no cabe libre albedrío, sino que predestinación es que Dios tiene tu destino arreglado y tú crees en Él porque Él te conoció desde antes de la fundación del mundo. Él creó tu espíritu. Para hablarlo más sencillo, para que nos entiendan, no vamos a usar términos tan teológicos. La verdad es que tu espíritu existió antes de tener el cuerpo. O sea, tu espíritu encarnó. Por eso es que dice que como los hijos participaron de carne, Él también participó de lo mismo. O sea, Dios se metió en el vientre de María y Dios se llamó Jesús de Nazaret. Él también participó de carne, Hebreos 2:14. Quiere decir que nuestros espíritus fueron creados por Dios antes de la fundación del mundo. Lo que sucede es que tu espíritu estaba en un estado angelical. O sea, tu espíritu sin cuerpo es ángel. Por eso es que Pablo dice, si hablásemos lenguas angélicas, ¿por qué? Porque eres un ángel. ¿Sabes? Que tu interior es ángel. Por eso es que Pablo dice, tenemos este tesoro en vaso de barro, porque eso es lo que somos, un tesoro. Y nuestros amigos que nos están escuchando, esos son tesoros, vidas preciosas. Que algunos están en la guerrilla, otros están en droga, otros están sufriendo por un matrimonio destruido, por una enfermedad. Pero esa es la carne. Pero la verdadera identidad de ellos, como la tuya y la mía, la verdadera identidad es espíritu. El hombre interior por el espíritu. Y eso fue lo que Dios predestinó. Por eso es que la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, pero en sí mi ciudadanía está en Estados Unidos, porque mi carne, mi barro, es ciudadano americano, pero mi espíritu es del cielo. O sea que nosotros venimos del cielo. Mira, Dios ha hablado en tantas maneras. Por ejemplo, el sueño que tuvo Jacob, dice que él vio una escalera donde bajaban ángeles y subían. O sea, Jeremías 1:5. El profeta, él no entendió naturalmente, claro, pero lo alivió, porque Jeremías estaba diciendo, ¿qué voy a decir yo cuando han dicho los demás profetas? Dice, Jeremías, cálmate, mira, antes de que tú fueses formado en el vientre, o sea, antes que te dieran barro, ya tú existías, y yo te conocí, te escogí y te di por profeta, antes de participar de carne, porque esto es temporal, esto se muere, el espíritu se va al cielo, esto se muere. Y por ejemplo, segunda carta a Timoteo 1:9. Oye, eso ahí, imagínate, eso habla tan claro el apóstol. Fíjate, dice, con la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia que nos fue dada. Tú no existías allí, ni nuestros amigos, en un humo, no, allí existía un espíritu, que luego participó de carne. Isaías 44 lo explica bien claro, cómo esos espíritus, los ángeles, los meten en los vientres de las mujeres. Por eso el profeta dice, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, traídos y llevados, porque esos espíritus tienen propósitos cuando vienen a los vientres de las mamás. Cada espíritu que viene al vientre de una madre tiene un propósito en esta vida. Por eso el aborto pues priva a ese espíritu de funcionar aquí en la tierra, pero eso es otro tema, eso lo dejaremos para un futuro. Pero la Biblia dice que nosotros fuimos predestinados, escogidos por Él, conocidos, a los que antes conoció. ¿Sí? Romanos 8:29, si pudiéramos darle bien importancia. 29. Es que mira, la palabra predestinación es la espina dorsal del cristianismo. Sin eso no hay cristianismo. Todo es una religión por ahí hablando de disparate y regañito y pórtate bien, que si el diablo te está buscando, que es el infierno. Pero por eso es que ahí dale al evangelio. Mira lo que dice ahí, léelo completo. Los llama. No es libre albedrío, Él los llama. Él los llama. Y cuando Él llama, ¿quién no va a responder? Mis ovejas conocen. Ahora fíjate lo que dice, a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo los conoció. Entonces, como los conoció allá, por eso Juan 6:45 dice, los que fueron enseñados por Dios y oyeron su voz, esos vienen a mí. Entonces, a los que antes conoció, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también predestinó. No. Y a los que predestinó, a estos también justificó. Y a los que justificó, también los glorificó, porque nos tiene sentados en lugares celestiales con Cristo. O sea que eso es un término completo. Nosotros estamos completos, como dice Colosenses 1:10, que estamos completos en Él. No, mira, el problema es la religión. Las religiones. No voy a hablar aquí de protestantes, de católicos, no, pues yo eso... Sí. Porque
esto trasciende a religión. Estamos hablando desde antes de la fundación del mundo, donde no existían católicos, ni protestantes, ni mormones, ni testigos de Jehová, y ahí por el estilo. O sea, lo que yo estoy hablando no es de ahora. Esto trasciende desde antes de la fundación del mundo, es que sucedió todo. Ahora los hombres le ponen etiquetas católicas, protestantes, y le ponen un montón de etiquetas. Pero ellos son los culpables de que el pueblo esté como esté, porque no le dicen la verdad al pueblo completa, como debe ser. Por ejemplo, fíjate, en Hebreos capítulo 8, verso 11, dice, ninguno dirá al Señor, ninguno dirá a su hermano, conoce al Señor. Y tú por ahí oyes personas que dicen, ¿tú conoces al Señor? Y el apóstol dice, ninguno diga eso, porque a mí todos ya me conocen. Desde que Cristo murió y resucitó, desde ahí Él te perdonó, desde ahí Él te dio la fe, desde ahí Él te salvó. Tú naciste salvo, Martín. Lo que pasa es que naciste en tinieblas, mentalmente no conocías. Y así nuestros queridos amigos que nos están ahora mismo escuchando, sabrá Dios cuántas personas se preguntan, pero mi hijo murió en un accidente y no tuvo tiempo de ir a la iglesia. Martín, léeme un verso bíblico para hacer una conclusión. Sí, en 9:11, Romanos 9:11, para que tú veas lo que dice. Romanos 9:11. Sí, no, para que el propósito no conforme al libre albedrío, sino conforme a la elección. Dios es el que elige, Dios es el que escoge. Y yo quería invitar a miles de ustedes a que se reconcilien con el Señor, porque ya ustedes conocen al Señor. Desde pequeño tú eres creyente, lo que tú tienes que hacer es aceptar la reconciliación, que Dios ya pagó el precio para que tú entres a la mesa y cenes con Él. Ya tú estás perdonado, ya tú estás, tú tienes la fe para creer, tú eres un predestinado, un escogido. Desde antes de la fundación del mundo te escogió. Para de sufrir, no sufras más. Acepta la verdad del Evangelio y puedes verte escogido, elegido de parte de Dios en tu vida. Así que me despido de ti en esta ocasión declarándote bendecido. Te dejo el resto a ti.